Un saludo a los estudiantes del curso de Constitución Política. En este video vamos a abordar la parte final de los derechos económicos, sociales y culturales, y también hablaremos de los derechos colectivos. Vamos entonces a comenzar con el derecho a la propiedad. Tenemos en nuestro ordenamiento constitucional una protección de la propiedad privada tal y como la conocemos, que es la relación que tiene una persona con respecto de una cosa que es de su propiedad, bien sea bienes muebles, inmuebles de cualquier tipo, vehículos, casas, fincas, etcétera. El mobiliario mismo de una casa, entre otros, cualquier cosa, un reloj, lo que sea. Ese elemento, por supuesto, hace parte de nuestra vida jurídica porque indudablemente estamos en un estado y en una sociedad de cuño capitalista y entre otras cosas, bajo esa idea de la libertad, se comprende que también la propiedad personal e individual es una faceta de la expresión de la libertad de los individuos. En Colombia entonces esta propiedad individual, insisto, se protege. No obstante, hay otras formas de propiedad y hay unas cualificaciones especiales que tiene la propiedad privada. Vamos a empezar por ese segundo aspecto. La propiedad privada en Colombia tiene una función social. Eso quiere decir que si llega a haber alguna colisión entre el interés particular patrimonial privado y el interés social de la comunidad, debe ceder ese interés privado ante el segundo, que es el interés colectivo, o lo que se suele decir habitualmente, el interés general prima sobre el particular. Esto a través de una figura que ya vimos, que es la de la expropiación por motivos de utilidad o interés público, caso en el cual el Estado impone una venta forzada, el propietario no se puede oponer a ella, simplemente pide la justa tasación del precio a través de un proceso judicial que es el de expropiación. La expropiación en sí misma es un proceso administrativo y también judicial. En la fase administrativa se determina que efectivamente hay un bien que es de utilidad o de interés público y en la fase judicial se define cómo va a ser esa indemnización, se cuantifica esa indemnización. Muy bien, la propiedad también tiene una función ecológica en términos generales, lo que quiere decir que las personas que son propietarias de una fábrica, de una casa, de una finca, etcétera, no pueden excusarse en que ellos son dueños, amos y señores de su propiedad para hacer lo que quieran, porque tienen ese deber general de no incurrir en contaminaciones, so pena de verse abocados a las sanciones administrativas o policivas a que haya lugar. Esto también implica la contaminación auditiva. La parte ecológica no solo son los desechos, sino que también comprende el respeto y la protección del derecho a la paz, al medio ambiente auditivo, también la paz de los vecinos, por ejemplo, y demás. Bien, continuamos. Tenemos entonces que hay otras formas de propiedad que también protege la Constitución. Entre ellas, las más destacadas son la propiedad colectiva y la comunitaria. La colectiva es aquella que le pertenece a un grupo social y no a un individuo en particular. Incluimos aquí de manera especial la propiedad colectiva de las comunidades indígenas y de las comunidades negras, afrodescendientes y raizales, que tienen títulos de propiedad, o sea, lo que normalmente son las escrituras de una casa, tienen títulos de propiedad que benefician a todo el entorno comunitario, no solo a un individuo, no solo al jefe del cabildo ni demás. Bien, vamos a ver que los resguardos, las tierras de resguardos, por ejemplo, tienen unas características especiales y es que no se pueden comprar ni vender, es decir, son inalienables, son imprescriptibles, lo que quiere decir que una persona no puede ocupar esos territorios con ánimo de dueño y después promover un proceso para acceder a la titulación de ese bien. Y también son indivisibles, quiere decir que por su naturaleza colectiva, estos predios no se pueden distribuir, al menos en escrituras públicas. Se puede distribuir el goce, o sea que se establezca que en determinada parte van a vivir
unas personas de una familia, en esta otra pues otros ciudadanos de otra familia. Pero la propiedad no se puede dividir materialmente, no se le puede sacar escrituras a cada familia, a cada resguardo, sino que la propiedad es comunal, es colectiva. Es entonces de toda la organización indígena o afrodescendiente en general. En Colombia también se protege la forma de propiedad asociativa o de las cooperativas, que tienen un tratamiento especial, pues que ya será materia de un estudio específico por parte de quienes quieran profundizar o tengan interés particular sobre esta materia. Digamos que en términos generales los beneficios que se ofrecen a las propiedades cooperativas tienen que ver con la materia de impuestos, de tributación específicamente, porque están destinados a un bien de tipo asociativo, no a un goce particular privado como tradicionalmente se conoce. Muy bien, el Estado también tiene algunos bienes titulados a su nombre. El subsuelo, por ejemplo, es de dominio del Estado. Y en el suelo, en los predios en donde no hay propietario, no se conoce que sea propietario, son bienes que se suelen denominar baldíos, bienes de la nación. Hay políticas especiales que están promovidas desde la Constitución Política de Colombia para que estos baldíos, en la medida en que se puedan titular, se le puedan entregar a campesinos. Es decir, si el baldío es un predio que tiene vocación de productividad, que está en una zona que no es parque nacional, que no es páramo, que no tiene alto impacto ecológico, el Estado podría estudiar la posibilidad de que esos bienes baldíos se le adjudiquen a un campesino o a un grupo de familias campesinas. Algo así es a lo que obedece el programa de agroingreso seguro, como para que ustedes tengan alguna idea. Por supuesto que es un programa que salió mal por circunstancias que todos conocen, pero en principio esa política sí es un deber, la de que el Estado promueva el acceso a los pequeños propietarios, por supuesto, y a los campesinos, no como sucedió tal vez en ese programa que acabo de comentar, donde hubo excesos que llevaron pues al exministro a tener sanciones disciplinarias y también de tipo penal. Muy bien, continuemos. También se protege el acceso o existe un propósito de acceso constitucional a la propiedad privada a favor de agricultores y campesinos, que viene en línea con lo que estoy comentando. No es propiamente una protección del derecho a la propiedad, sino la garantía de otorgar acceso a la propiedad, porque propiedad no tienen, es decir, son campesinos o son personas en altas condiciones de marginalidad que no tienen el derecho de propiedad aún, pero existe el mandato en la Constitución para que progresivamente el Estado, en la medida de sus posibilidades, garantice el acceso al crédito, bien sea para compra de lote de terreno, de cultivos, etcétera, a favor de los pequeños campesinos y agricultores. Es una orden constitucional que se debe ir cumpliendo en la medida en que sea posible. Muy bien, quisiera enfatizar en ese aspecto de los derechos sociales, que tal vez lo mencionamos en la clase anterior, pero considero que se debe hacer énfasis en ello. Los derechos sociales son muy importantes, pero algunos de ellos, como la vivienda digna, la propiedad, por ejemplo, tienen un componente de progresividad. O sea, el Estado debe cumplirlos en la medida en que sea presupuestalmente posible. Y ahí es donde está el reto para la administración pública. Porque el Estado, y es bueno ser claro en esto, los programas sociales del Estado no se financian con el dinero del presidente, ni de los congresistas, ni de los grupos de los partidos políticos que están ahí. Algunas personas creen, pues en medio de la ignorancia sobre este tema, o del desconocimiento más bien, que el dinero del Estado sale de quienes están allí. No, el dinero del Estado sale de los impuestos, por vía de la recaudación de impuestos y de la productividad de las empresas estatales, por ejemplo de Ecopetrol y Sagen, pues todavía hay alguna participación del Estado, de la ETB, entre otros. Lo que quiere decir que los recursos del Estado son limitados y por eso hay que hacer mucha insistencia como ciudadanos en vigilar que los recursos se administren adecuadamente
para que se pueda cumplir con los derechos sociales. Por supuesto, también la vivienda digna hace parte de estos derechos. Implica la protección que el Estado debe otorgarle a las personas en el disfrute de sus viviendas, el derecho a que no existan perturbaciones por ruido, por obras públicas, riesgo de que haya un peligro, por ejemplo, de volcamientos o deslizamientos de las personas que tienen su vivienda al lado de montañas o en zonas donde hay fragmentaciones del suelo que pueden llegarles a afrontar una situación de peligro, pueden llevar a que estén frente a riesgos de deslizamientos, entre otros. Ahí entonces se puede activar esa protección del derecho a la vivienda digna en la medida en que el peligro sea grave e inminente. Puede proceder una acción de tutela. Si no lo es, hay que acudir a las autoridades de policía, es decir, al secretario de Obras Públicas o secretario de Gobierno, según el caso, y al alcalde municipal. Muy bien, vamos a continuar. Tenemos dentro de los derechos sociales el derecho a la educación, que tiene unas características muy similares a las del derecho a la salud en términos de las obligaciones que tiene el Estado. En materia de derecho a la educación, el Estado tiene la obligación de garantizar acceso, garantizar cobertura, calidad y eficiencia. En materia de acceso, se ha mencionado que por lo menos hasta los 15 años, lo que comprende la educación primaria y la educación básica, es obligación del Estado que todas las personas tengan ese grado de formación. Y en ese orden, pues se ha promovido la gratuidad que debe comprender la primaria y al menos el bachillerato. Por otra parte, en cuanto a la calidad, pues también se ha mencionado que el estándar educativo debe tener unos niveles mínimos que le permitan a los ciudadanos desempeñarse en su vida productiva y también gozar de un acervo intelectual y cultural suficiente para desempeñarse en la vida pública, porque la educación es un medio de nivelación social y eso se ha podido ver en Colombia en alguna medida a pesar de todas las dificultades, y es padres que tenían estudios de primaria con modestos ingresos económicos, hijos y nietos en la segunda y tercera generación que ya acceden a servicios universitarios de educación, a educación en pregrado y posgrado, y paulatinamente pueden ofrecer una mayor calidad de vida. Entonces se ha confiado a la educación la tarea de ser esa impulsadora social, que a través de ese mecanismo las personas puedan superarse, como es la expresión usual que solemos escuchar al respecto. Muy bien, tenemos también la obligación de cobertura. En el territorio nacional es necesario que el Estado ofrezca servicios educativos. Esto ha sido muy difícil en materia rural, bien sea por la pobreza, por la exclusión, por la marginalidad y también por la dificultad de acceso. ¿Sí? Veredas que están distanciadas la una a la otra, caseríos muy pequeños, y el Estado tiene todavía esas deudas pendientes de llegar allí. Hablamos ahora de los indígenas y afrodescendientes. La educación etnocultural también tiene una deuda histórica. La posibilidad de ofrecer educación de calidad en resguardos indígenas y afrodescendientes que tengan en cuenta las características especiales de las comunidades a la cual se dirige ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Muy bien, mencionábamos también que el Estado tiene la obligación de, sobre todo de manera particular, de garantizar que haya una educación plural. Es decir, tiene que haber libertad académica. Esto fue parte de lo que se comentó en las primeras sesiones, en la sesión 1, en la sesión 2.2 tal vez, sobre las libertades de profesión o oficio y las libertades académicas y científicas. El Estado simplemente suministra los mecanismos, la infraestructura, el recurso logístico, el financiero, entre otros, pero no puede definir los contenidos. En esa materia ya le corresponde a cada, institución educativa y también a cada docente
cumplir con la libertad de cátedra, la libertad de orientación científica y demás, donde el único estándar obligatorio es el de las propias disciplinas, la excelencia según los marcos teóricos que maneje cada asignatura. Muy bien, el Estado tiene por supuesto también el deber de eficiencia, es decir, de prestar servicios educativos que tiendan a ubicar a las personas en el escenario público y de su desarrollo personal y profesional, y por supuesto a hacer uso de los recursos destinados para este objetivo de manera eficiente. Lamentablemente aquí también ha habido fallas. Simplemente voy a mencionar un escándalo, es el caso de los desayunos escolares, que por supuesto también es un componente de la educación. Si un niño no se alimenta bien, no va a poder estudiar. Esto es parte de los elementos integrales con los que hay que ver este derecho, o estos derechos, hablo de la salud y de la educación, porque sin esa integralidad perdemos de vista las necesidades especiales que tiene la ciudadanía colombiana, particularmente la que está abocada a ciertos riesgos de marginación por causas estructurales. Muy bien, digamos, hasta allí tenemos la educación en términos amplios, generales. Ustedes, cada cual podrá profundizar, quien así lo desee, en la ley 115 de educación, que tradicionalmente es bastante estudiada por los estudiantes de universidades públicas a la hora de hacer sus movilizaciones y demás. Bien, hay problemas de financiación, entre otros, etcétera. Casos que ustedes podrán señalar en el foro abierto, el foro libre, que allí vamos a poder discutir. Muy bien, mencionemos otros derechos colectivos. Habíamos indicado que los derechos de las comunidades étnicas hacen parte de los derechos sociales. El derecho a la consulta previa hace parte de esta asignatura de derechos en cuanto a derechos de la cultura. Algunos lo ubican también a los derechos colectivos. Evidentemente es una categoría que es difusa, que está en medio de las dos, pero empiezo a señalarla entonces desde aquí, porque en los derechos culturales encontramos el derecho que tiene toda persona, todo ciudadano, a que el Estado brinde elementos para una formación pública de una cultura media de calidad, ¿sí? A las artes, al entretenimiento de alto nivel, que no exista ese clasismo en el cual solamente las personas de cierto nivel de ingresos se pueden dar el lujo, que no es un lujo sino un derecho, de acceder a esa formación literaria, artística, musical y de calidad. Pero por otra parte, también los derechos culturales justamente no se pueden ver desde esa visión elitista, también implican el derecho de preservación de las culturas, y aquí entonces es donde se empieza a entroncar la consulta previa y los derechos de las comunidades étnicas a que el Estado respete esas expresiones culturales y a que les dé visibilidad ante el resto de la población nacional. Muy bien, hasta aquí tenemos entonces los derechos económicos, sociales y culturales. Vamos a proseguir con los derechos colectivos. Muy bien. Habíamos mencionado antes que los derechos colectivos son los de la tercera generación. Esto quiere decir que son los más recientes, los más nuevos. Algunos hablan de una cuarta generación, que serían los de la biotecnología, etc. De esos no vamos a hablar porque no tienen un amplio desarrollo constitucional aún, pues todavía es incipiente el tema. Para nuestros efectos bastará con que abordemos esta tercera generación, que es la que surge después de la Segunda Guerra Mundial, en el escenario de la Guerra Fría, donde las naciones y estados encuentran que el hombre, el ser humano, puso en peligro la continuidad de la existencia humana por causa del uso de armas químicas, biológicas y nucleares, por la pérdida de la autodeterminación de los pueblos, la pérdida del derecho a la paz, del desarrollo humano, porque hubo una grave catástrofe en términos no solo económicos, sino también de vidas humanas. Aquí también hay una reflexión sobre otra clase y otro grupo de derechos muy amplios, que es lo que vamos a ver en adelante. Podemos decir que los derechos colectivos son aquellos que le pertenecen en abstracto a una comunidad o a una sociedad en general,
Todos sus miembros disfrutan de estos derechos y cualquiera de ellos puede salir en su defensa. No se tienen que poner todos de acuerdo, no hay que recaudar firmas. Cualquier individuo puede alegar la vulneración de estos derechos y puede solicitar su protección. Bien, vamos a hablar específicamente de 3 derechos que tienen protección constitucional y vamos a derivar una cuarta situación donde también están amparados los derechos colectivos. Finalmente hablaremos de otros casos, de otros derechos que están contenidos en la Ley de Acciones Populares y de Grupo que pueden ser relevantes para estos efectos. Muy bien, comenzamos entonces con los derechos de consumidores y usuarios. Vamos a decir que en nuestro ordenamiento se protegen los derechos de las personas que adquieren bienes de consumo o que adquieren servicios de cualquier naturaleza. Esto tiene protección constitucional, lo cual implica que cuando una persona adquiere un producto está en una situación de, podríamos decir, de especial vulnerabilidad. Es lo que entiende el constituyente. Y pues para eso se han establecido algunas acciones en defensa de sus derechos. Y algunas, vamos a hablar, bueno, eso hablaremos en la sesión cuarta, que son las acciones pues de grupo, en caso de que llegue a producirse algún daño, o las reclamaciones de garantía y demás, que de esas sí trataremos ahora. Muy bien. Los derechos de usuarios y consumidores se concretan en los derechos de información y de garantía y de reparación frente a daños, principalmente de estos. Quien quiera profundizar sobre esto puede acudir a la lectura del Estatuto del Consumidor. Evidentemente allí van a encontrar mecanismos importantes para el caso de que ustedes lleguen a afrontar alguna situación frente a algún bien o servicio que hayan adquirido por internet, ahora pues que está de moda todo esto del comercio electrónico o por cualquier otra vía. Muy bien. El derecho a la información. Los fabricantes, los productores deben expresarle a los consumidores y usuarios cuáles son las características de su producto, cuáles son los potenciales riesgos, cuáles son los peligros que se pueden derivar de la manipulación de ciertas piezas y demás. Tienen que advertir sobre la toxicidad, si es que la hay, del producto o de alguno de sus componentes. Y tienen que advertir claramente cuáles son los efectos beneficiosos o nocivos del producto sin exagerar sobre todo en lo primero. Ya ha habido sanciones, pues ha habido sanciones muy famosas, como la del Cruz de Gólgota que prometía hacer milagros, hacer una serie de cosas que pues no eran ciertas, no estaban dentro de la verdad. La publicidad debe ofrecer la imagen del producto, pero no debe engañar a los usuarios ni a los consumidores. El asunto de las vitaminas del frutiño, también hubo que hacer una retractación, una especificación sobre esa materia, entre otros casos bastante sonados, que ustedes podrán alimentar también en el foro de discusiones libres si así lo desean. Muy bien, la segunda característica o el segundo derecho que vamos a destacar de los usuarios y consumidores es el de garantía. El de garantía. Los fabricantes, distribuidores, productores y demás tienen que garantizar que esos productos y esos servicios no causan daño, ni en sus partes ni en sus piezas, al menos que la finalidad para la cual están previstos se pueden cumplir sin riesgo para las personas. Si hay que ofrecer alguna manipulación técnica o específica del producto, hay que indicarlo y hay que expresarlo. Por supuesto, la garantía también se refiere a la misma consistencia del producto, que no se vaya a dañar, que no se vaya a deteriorar, más allá del uso común y natural del objeto. Esto también abarca la potencialidad de peligro, ¿no? Espero hacerme entender. Por supuesto, el que compra un arma de fuego o el que compra un cuchillo, pues claramente son productos que hacen daño. En alguna medida esa es su destinación, pero el objetivo es que no le cause un daño al usuario o al consumidor en el momento de manipularlo. A eso me estoy refiriendo y espero ser claro con ese punto. Muy bien.
Vamos a hablar también del plazo de la garantía. Se debe verificar porque no siempre es el mismo. Por eso es importante que las personas, antes de proceder a la manipulación de un producto, de un bien, sobre todo ahora los tecnológicos que están de moda, verifiquen los términos para que la garantía se haga efectiva. Los términos tanto en lo referente a los plazos de días, meses, años, etcétera, y frente a los términos del cuidado y la conservación que se debe tener al respecto. Muy bien, finalmente existe un deber de protección de los usuarios frente a los daños. Pensemos en el caso de algún medicamento defectuoso o de algún producto de aseo, de belleza, cualquiera, que genere daños indiscriminados porque los lotes estaban contaminados. Si se produce una vulneración general, las víctimas, los consumidores, pueden presentar una acción de grupo, que es un mecanismo que vamos a comentar después. Este caso o este punto es famoso por el asunto de los implantes de silicona, que implicó que diferentes personas, tanto en Colombia como en el mundo, presentaran diversas demandas ante cortes europeas por el fabricante de este bien de carácter estético. Muy bien. Por supuesto, la protección frente a los daños implica que también las empresas pueden llegar a ser sancionadas en caso de que se incumplan cualquiera de estas situaciones, más allá de la indemnización que el usuario debe reclamar a través de una demanda ante los jueces civiles, una demanda ordinaria, pues hoy día se llaman demandas verbales de reparación, o por medio de una acción de grupo en caso de que haya un número de afectados igual o superior a 20 personas. Muy bien, hasta aquí entonces derechos de usuarios y consumidores. Vamos a tratar ahora del derecho colectivo por excelencia, el que normalmente uno suele mencionar de entrada, y es el derecho al medio ambiente sano. El derecho al medio ambiente sano comprende todas las facetas, como lo dije con anterioridad, no se refiere solamente a la conservación ecológica, del no uso o manipulación de residuos, sino que también se concreta en la contaminación visual y la contaminación auditiva, por supuesto, que son parte integrante de este derecho. El Estado tiene la obligación de conservar y proteger las fuentes hídricas, los recursos naturales no renovables particularmente, y los renovables también de su desgaste o de su explotación y contaminación excesiva, los árboles, la flora, la fauna, entre otros. Y los ciudadanos tienen mecanismos, veedurías, las intervenciones ante las corporaciones autónomas regionales, acciones populares, acciones de tutela si el daño es inminente y puede perjudicar a una persona en particular. Caso de un río que se va a desbordar y va a caer y el agua se va a desplegar sobre una casa, por ejemplo. En esas eventualidades existen amplios mecanismos de protección. Allí en Buga está el tema de San Juan Hondo, creo, de una disputa particular por la laguna. De eso, muy bien. Vamos a continuar entonces explicando algunas características propias de este derecho. Como lo hemos comentado, igual que en los demás derechos colectivos, cualquier persona puede promover su defensa. No se tienen que reunir firmas, no hay que acudir a un número plural de personas para pedir la protección del medio ambiente como derecho colectivo. Cualquier persona puede presentar una acción popular, cualquier persona puede presentar quejas, denuncias, entre otras, para proteger este derecho. Y digamos que esto es bastante importante porque a veces nos quejamos de que nadie hace nada en beneficio del medio ambiente, pero en realidad cualquier persona podría acudir a las instancias administrativas o judiciales en preservación de la protección de este derecho. Muy bien, vamos a continuar con el otro derecho constitucional de carácter colectivo, que es el del espacio público. El espacio público es el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de las zonas y áreas comunes de la ciudad. Para darle algún matiz más republicano a este término,
Algunos lo han denominado el derecho a la ciudad, el derecho a poder transitar en la ciudad, que las personas gocen de esa expresión de ciudadanía que implica el espacio común, el espacio de todos. Esto quiere decir que el espacio público debe estar exento de contaminación visual o auditiva, caso de las exageraciones en la instalación de vallas políticas en épocas de campaña y también de esos perifoneos que se suelen hacer, a veces son bastante insoportables. Esto tiene que ver, repito, esto está conectado todo, tiene que ver con la contaminación visual y auditiva que hace parte del componente del medio ambiente. Estos derechos son interrelacionados. El espacio público también tiene que ver con el deber del Estado de impedir la invasión de andenes, de parques, etcétera, por parte de vendedores ambulantes o de personas que explotan un bien público para beneficio particular. Es claro que en materia de espacio público y de vendedores ambulantes, el Estado tiene otra obligación adicional, y es que a las personas que han estado allí durante un buen tiempo, que ya pueden acreditar que tienen una confianza y una expectativa legítima, pues el Estado tiene que acompañarlos en planes de reubicación, en planes de apoyo social y laboral, y por supuesto, en la medida en que se cumpla ese deber de reubicación, se podrá recuperar el espacio público. Esto, digamos, que ha sido bastante tensionante en algunos municipios cercanos, como el caso de Tuluá. Muy bien, el goce del espacio público no implica que no pueda haber ninguna producción allí o ninguna actividad económica. Lo que indica es que el Estado lo debe regular y debe procurar siempre su preservación. En algunos parques, en ciudades como Armenia, Bogotá, entre otros, se ha establecido algunos sectores o algunas zonas donde sí se puede vender. En Cali, por ejemplo, en zoológicos, en zonas verdes, sí puede haber ventas, pero deben tener un control estatal, y por supuesto de allí se debe derivar un beneficio para el Estado, un beneficio que es para todos, porque al fin y al cabo lo importante es que no haya una explotación exclusivamente particular sobre bienes que son del dominio y de la propiedad pública. Hay un caso especial del espacio público que se ha venido reclamando desde hace unos años por vía de acciones populares, y hoy por hoy casi que se ha satisfecho en su totalidad, afortunadamente, y es el derecho a la ciudad, el derecho al espacio público de las personas con limitaciones físicas o con capacidades de movilización física reducida, quienes andan con muletas, con sillas de ruedas y demás, que tenían como gran enemigo de su movilidad a los andenes. También aquí el caso de los invidentes, que requieren alguna ayuda para que su bastón guía pueda identificar las zonas por las que están transitando. Por fortuna, el acceso a los edificios públicos, alcaldías, universidades, etcétera, cualquier edificación pública, y el tránsito por andenes municipales ya se ha ido acoplando a esa infraestructura especial, el uso de rampas principalmente, ascensores y elevadores, para que este grupo poblacional, que tiene especial protección constitucional, como vimos en la clase anterior, pueda gozar en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos del espacio público y del derecho a la ciudad que acabamos de señalar. Muy bien, vamos a mencionar una cuarta circunstancia que, como les decía, configura una especie de derecho colectivo que está vinculado con el medio ambiente, pero que hay que destacarla de manera especial, y es la prohibición y la regulación estatal, según el caso, de armas químicas, biológicas y nucleares, o de elementos o insumos para su elaboración. En el caso de los insumos, pues hay una extensa regulación estatal con el objetivo de que estos elementos solo se utilicen para fines de investigación, para fines científicos o de alta autoridad simplemente militar. Y por otra parte, pues en el caso de las armas sí están prohibidas. Esto hace parte de la esencia también de los derechos colectivos, la prohibición de que proliferen este tipo de armamentos que podrían poner en peligro la continuidad de la existencia humana, como la conocemos. Muy bien, vamos a hablar ahora de un quinto derecho colectivo que me parece muy importante, está mayormente desarrollado,
en la Ley de Acciones Populares y de Grupo que veremos en la sesión anterior, que ese derecho es el de la moralidad administrativa, moralidad de moral, moralidad administrativa. Este se refiere al derecho que tienen todos los ciudadanos para hacerle rendición de cuentas a sus gobernantes, para que el gobernante explique cómo está ejecutando y cómo está desarrollando la administración del presupuesto público. Esto implica que en caso de que haya obras, como se denominan elefantes blancos, lo dejo como curiosidad para que miremos si tenemos esa noción de qué es un elefante blanco, los ciudadanos puedan presentar acciones populares para evitar ese detrimento, ese despilfarro de dineros públicos. Y en Colombia pues hay bastantes casos de ellos. De ello voy a permitir que ustedes, o los invito más bien a que en el foro libre, ustedes propongan algunos ejemplos, algunos casos sobre esta naturaleza. Hablemos del túnel de la línea, del caso de Hidroituango, del puente de Chirajara, entre otros. Construcciones, edificaciones, escuelas que se hacen pero destinadas a que no funcionen. En esencia, de eso es de lo que se trata. Por ejemplo, aquí en Colombia habitualmente ha sucedido que se construyen hospitales, se construyen escuelas en zonas donde no hay acueducto. Entonces queda la mera infraestructura montada porque no hay manera de ejecutarlo. Y se invierten y se pierden miles y miles de millones de pesos. Se han hecho puentes donde no hay nada para transitar, o sea, los puentes tienen que estar para que sea entendible que se hagan. O es que por allí transita una calle, pasa una calle, o hay un flujo de agua, sea un río, una laguna, etcétera, lo que sea que hay que pasarlo. Pero simplemente puentes, que es como si alguien en su finca hiciera simplemente por adorno una construcción de este tipo. En Colombia se han hecho cosas como esa. Compra de computadores para lugares donde no hay energía eléctrica. También hace parte de estos ejemplos de despilfarro de bienes públicos, porque evidentemente si la compra de computadores viene apoyada con la instalación de energía, perfecto, incluso se está supliendo una necesidad muy especial para la comunidad, pero cuando se dejan las cosas así, pues eso implica que hay recursos, hay dineros que se están perdiendo sin sentido. Muy bien, este entonces es un derecho muy importante, el derecho de la moralidad administrativa y del patrimonio público que todos estamos invitados a proteger y a defender. Aquí también están otros derechos, como les comentaba, el derecho al desarrollo sostenible, que está vinculado con el medio ambiente, a que las políticas de las empresas tengan un componente de responsabilidad empresarial, que el desarrollo económico sea amigable con el ambiente sostenible. También está el derecho a la consulta previa, como les comentaba, algunos lo ubican dentro de los derechos culturales, que son de la segunda generación, otros dentro de los derechos colectivos, donde posiblemente tienen también pues un mayor impacto, una mejor ubicación, por el hecho de que habitualmente las consultas previas se hacen con comunidades indígenas, afrodescendientes o étnicas de cualquier naturaleza, para consultarles sobre aspectos que tengan que ver o que puedan afectar sus territorios o sus derechos culturales y ancestrales. Muy bien, ya habíamos explicado que la consulta previa no está en la Constitución política, sino que hace parte del bloque de constitucionalidad a través del convenio 169 de la OIT. Muy bien, hasta aquí entonces dejamos los derechos colectivos. Para sus apuntes les voy a pedir que por favor presentemos 3 características de la protección constitucional del derecho a la propiedad, 3 aspectos que le hayan llamado la atención. No 3 características de la propiedad, digamos, para concretar 3 aspectos que le hayan llamado la atención sobre la protección del derecho constitucional a la propiedad. Vamos a mencionar cuáles son las obligaciones del Estado, en segundo lugar, obligaciones del Estado en materia del derecho a la educación y a la vivienda digna. Y vamos a presentar ejemplos. Un ejemplo sobre el derecho a la educación, un ejemplo sobre la vivienda digna.
Muy bien. Finalmente, en los apuntes vamos a explicar qué son derechos colectivos, los fundamentos o los antecedentes histórico-políticos que se mencionaron aquí. Vamos a mencionar cuáles son los derechos colectivos que se han explicado en este video y vamos a presentar un ejemplo de cada uno, sea ya un ejemplo de cumplimiento o puede ser también un ejemplo de vulneración. Bien, con esto terminamos la sesión tercera B. Muchas gracias, muy amables.